Inicia El Abogado en su Casa, un espacio de apoyo, consultas y consejería legal, donde los renombrados abogados Belisario Solano, Denis Solano y Pedro Beirute ponen sus conocimientos y experiencia al servicio de todos los costarricenses. Los martes y jueves a partir de las 9 de la noche, aquí por CRC 89.1 Radio. Presentarles un programa más del Abogado en su Casa, hoy con Michael Rivera aquí en el control. También tenemos los compañeros de Alta Visión allá en la zona de San Marcos y Santa María y todos los santos que nos están viendo en ese hermoso sector del país. También estamos por CRC 89.1 en transmisión directa, radio y televisión. Estamos aquí en El Abogado en su Casa, como lo hemos hecho durante 23 años de nuestras vidas, llegando a todos los hogares de Costa Rica. Gracias por permitirnos entrar a sus hogares, gracias por permitirnos compartir con ustedes inquietudes, conocimientos y el derecho en sí mismo. Hoy tenemos un tema que le va a interesar a miles de abogados de Costa Rica, el tema de la pensión de los abogados y abogadas. ¿Tenemos o no tenemos derecho a la pensión? ¿Existe o no existe un régimen de pensión? ¿Qué pasó el 6 de julio en la Asamblea Extraordinaria del Colegio de Abogados? ¿Y qué alternativas o posibilidades se vienen a partir de este momento aquí para los abogados y abogadas de Costa Rica? Hoy tenemos la cordial presencia de nuestro invitado especial, el licenciado don Alan Cruz, abogado, especialista en finanzas también, y tiene un manejo importante, interesante de todos estos esquemas de jubilación, y lo hemos invitado precisamente para que comparta sus conocimientos y veamos y analicemos con los abogados y abogadas de Costa Rica qué pasa con el régimen de pensiones de nuestros abogados y abogadas. Le vamos a dar la bienvenida al licenciado don Alan Cruz. Don Alan, buenas noches. Gracias por estar aquí en El Abogado en su Casa. No, gracias a ustedes por la invitación y saludos a todos los colegas que nos ven y a todas las personas que ven esta transmisión desde su casa o nos escuchan. Para mí es un placer poder acompañarlos. La respuesta es sí, a eso que dijiste, sí lo tenemos, pero ya vamos a hablar de eso. Exacto. Yo creo que hay mucha tela que cortar. También estoy invitando por aquí a todos los compañeros que quieran ver el programa. Ya estamos al aire. Vamos a anotarlo por aquí. Ya estamos al aire en El Abogado en su Casa. Al aire en El Abogado en su Casa. Vamos a poner por acá para los que quieran sintonizarnos. En El Abogado en su Casa. A ver, don Alan, hablemos un poquito del régimen de pensiones. Vamos, porque el tiempo en televisión es muy corto, entonces necesitamos hacerlo como muy puntual. ¿Hay o no hay derecho a la pensión por parte de los abogados y abogadas de Costa Rica? Con vista a la ley 3245, Belisario, que creó el Fondo de Pensiones y de Jubilación del Colegio de Abogados y de Abogadas en 1963, sí hay. El problema que tenemos ahora es una limitación con la instrumentalización de ese fondo. Y digo problema porque es una cosa que nos atañe a todos, ¿verdad? Es necesario, para explicar esto, hacer un recorrido histórico sobre la situación. Recordemos que, o bueno, para quienes no están informados del tema, el artículo 3 de la ley 3245, que todos los colegas conocemos porque es la que nos obliga a pagar el famoso timbre del Colegio de Abogados, específicamente dice que se va a crear un fondo de pensiones, ¿verdad? Se va a crear un timbre que va a obligar al pago forzoso, una especie de obligación parafiscal que va a hacer que todos los abogados y abogadas en el ejercicio de nuestra función y los notarios en los actos inscribibles tengamos que pagarlo, y de ese timbre se va a pagar la manutención del colegio y el fondo de pensiones de los abogados y abogadas, ¿verdad? Pero la ley no dice cuánto, ¿verdad? Sí. De cuánto para gastos operativos y cuánto para la pensión. Ajá. Y para allá iba. Ojo, para mí no hay ninguna duda que desde 1963 eso existe. Entonces la respuesta es sí. ¿Cómo?
todavía no lo sabemos, y ahorita vamos a hablar de eso. Ese artículo 3 no hace ninguna distinción. El artículo 6, en cambio, y ahorita me vuelvo al artículo 3 de la ley 3.245, sí dice expresamente, a partir de alguna modificación que sufrió en años más recientes, sí dice que el 50% de los actos que son inscribibles van a ir a la manutención de la Dirección Nacional de Notariado y el resto, pues, al Colegio de Abogados a formar parte de este fondo más los gastos de manutención. Pero ese es uno de los principales retos que plantea el artículo 3, que dice que es para la manutención. Entendería uno desde una perspectiva contable financiera que tiene que ver con los gastos operativos, ¿sí? Con los que están, y cuando uno desde la perspectiva contable financiera dice gastos de operación, está hablando de gastos que son útiles, necesarios y pertinentes, directos a la actividad económica que yo ejerzo. En el caso del Colegio de Abogados sería pues el ejercicio como corporación de Colegio de Abogados. Típicamente, lo que se clasifica como otros ingresos y gastos no suele estar asociado a la actividad principal de la organización en la que se esté contabilizando de esta forma. Entonces, ¿por qué hago esta salvedad? Porque evidentemente esa manutención debería pasar ese mismo criterio, ¿sí? Y esto nos genera un reto, porque como no está arreglado en el artículo 3, lamentablemente, por ejemplo, si se dedica el 99% de los fondos que tienen su origen en el timbre del Colegio de Abogados a la manutención del colegio y el 1% a la creación de un fondo de pensiones y jubilaciones, técnicamente se estaría cumpliendo con esto, pero evidentemente ese no es el ideal, ese no es el régimen. Entonces, me parece que este vacío que deja el artículo 3 nos invita a pensar como agremiados en la necesidad de constituirnos en una asamblea general que lo defina en un reglamento, que se publicite, que se acuerde, que demuestre una claridad meridiana en cuanto al tipo de régimen, tipo de contribución, tiempo de cotización. Por ahí, en algún momento, el colegio emitió algún reglamento donde se planteaba que es el 13% del total de los ingresos del colegio. De hecho, Belisario, si hoy uno baja los estados financieros públicos auditados del Colegio de Abogados, que están disponibles en la página del Colegio de Abogados hasta el 2022, porque hoy, 16 de julio del 2024, todavía no están disponibles en la página los estados financieros del 2023 auditados, y uno hace un análisis rápido entre los gastos de operación y los ingresos totales que tiene el colegio, entre ingresos por timbres y otros ingresos, eso da aproximadamente un 88%. Entonces, quiere decir que la estructura financiero-contable hoy aguanta al 12%. Entonces, eso nos regresa al artículo 3. ¿Cuánto porcentaje de esos timbres debería ir al fondo de pensiones de los abogados y abogadas de Costa Rica que están agremiados? Licenciado, entonces significa que en este momento, viendo los estados financieros al 2022 auditados, el 82% del total de ingreso 88. Del timbre se lo está comiendo la Junta o el colegio en temas completamente operativos. Hoy no, Belisario, al 2022. 2023, como te dije, no sabemos porque no están públicos todavía. Ahí en la página, ¿verdad? Exacto, eso es lo que es grave, ¿verdad? Porque entonces el 82% se va en gastos operativos que no se retornan nunca y solamente un 12% se está pasando a ese fondo de pensión que tenemos o el fondo de retiro que tenemos ahí. Ahí quisiera hacer una salvedad. Es 88% al cierre del 2022. Habrá que ver. Yo espero que la cosa sea mejor hacia el 2023, pero la realidad es que pues solo en la estructura, si se agarran los ingresos totales, no solo los del timbre, y todos los gastos de operación, y usted divide los gastos totales de operación entre los ingresos totales, no solo los que vienen del timbre, eso quiere decir que podría ser la cifra más significativa si uno fuera a revisar las cuentas contables que componen esos ingresos. Eso da en un ejercicio sencillo 88%, es decir, 88 de cada 100 colones no estarían disponibles en el 2022 para aportar a un fondo, con vista a la estructura. Pero ojo, recordemos que el colegio no solamente tiene ingresos por timbres, también tiene ingresos por colegiaturas y ingresos financieros por las inversiones que hacen y otros aspectos. Entonces, esa situación podría ser todavía más acotada, ¿no? El tema es que, bueno, junto con los estados financieros no están publicados los papeles de trabajo y los detalles por cuenta contable para poder revisarlo. Entonces, digamos que en términos generales, ese es el espacio que está hoy. ¿Y eso es bueno o malo?
Yo personalmente creo que, y es mi opinión personal, para tener un régimen sostenible que aguante la contribución a todos los agremiados y agremiadas, tal vez deberíamos redefinir cuál es la estructura administrativa del colegio que queremos tener, porque si no definimos cuál es la estructura financiera para la manutención, entonces en una relación de 99-1 estaríamos cumpliendo, pero yo personalmente no es eso lo que quiero, ¿verdad? Para mí el ideal está muy por encima del 13% que en algún momento se había propuesto. Entonces, creo que necesariamente reglar este fondo de pensiones y responder a la ejecución de sentencia que los compañeros, incluido el compañero Didier, han venido dando durante muchos años, digamos, una batalla legal y defendiendo la ejecución de esta sentencia de contencioso administrativo han dado, necesariamente pasa por hacer un reglamento para la instrumentalización de este fondo. ¿Por qué? Porque ese fondo va a estar regulado por la Superintendencia de Pensiones y ya en el pasado la Superintendencia de Pensiones ha dicho, mire, yo no le voy a autorizar ese fondo si no está autorizado por la Asamblea General, aunque el colegio en su momento no estuvo de acuerdo. A mí me parece maravilloso porque eso hace que todos los agremiados, los colegiados, tengamos la oportunidad de votar o no en favor de ese reglamento, pero también tengamos la oportunidad de participar activamente, porque no se puede estar en un pleito toda la vida. Tenemos que llegar a un acuerdo que nos pueda definir esto muy por encima del 13% del ingreso de timbres. Así es, don Alan. A mí lo que me preocupa severamente es que después de tantos años de luchas, de don León Montoya, de colegas, de don Didier, a quien le mando un especial saludo y un gran abrazo. Está de cumpleaños hoy, creo, está de cumpleaños. Está de fiesta ahí, seguramente nos está viendo un ratito, así es que Didier es una persona que durante años ha echado esta carga al hombro también. Incluso Didier era presidente de la Unión Costarricense de Abogados allá por 1990-94 y me tocó asistirlo a mí siendo yo el secretario general precisamente de la Unión. Y ya en ese entonces, tanto Didier como yo andábamos en estos ajetreos de este fondo de pensiones. Pero Didier ha continuado y ha sido un abanderado de esto, y mi reconocimiento y el reconocimiento del abogado en su casa por ese trabajo tan tesonero, tan sistemático y tan consistente en este tema. Así es que celebra muchos cumpleaños, no nos pudiste acompañar hoy, pero disfruta ahí alrededor de tu familia, Didier. Nosotros hacemos la tarea aquí en el abogado en su casa esta noche y me preocupa, don Alan, el hecho de que la Junta Directiva tenga miedo, temor de sentarse a conversar con los agremiados, a escucharlos, a oír alternativas, a rendir cuentas, a saber qué es lo que ha pasado con estos recursos durante tantos años y mirar de aquí para adelante qué es lo correcto y qué es lo mejor, porque en esa atropellada asamblea que hubo, no hubo oportunidad de diálogo, de conversación, de explicación de ninguna de las alternativas, no hubo reglamento de implementación de ese fondo por ningún lado, ¿verdad? Entonces, nos queda ese gran sinsabor y esa gran deuda que tiene la Junta Directiva con todos los agremiados y agremiadas del colegio, don Alan. No lo hubo. O sea, yo personalmente confío en que las personas que ocupan la Junta Directiva hoy son gente muy capaz, muy inteligente y que hoy tiene la oportunidad en sus manos de transformar la historia del colegio positivamente. Nunca antes hemos estado históricamente tan cerca de instrumentalizar el fondo de pensiones, a pesar de que existe la ley desde 1963. Así que yo tengo la confianza y también aprovecho para hacer la invitación a todos los colegas a que nos incorporemos activamente a participar de esto con decisiones objetivas. Estoy seguro que no podemos tener una decisión que cubra a todos por completo, pero sí una decisión que cubra la mayoría. La realidad es que yo estuve ahí en esa asamblea el 6 de julio, llegué un poquito antes de las 12 y a las 12:30 ya no había nada. La realidad es que habían dos opciones. Pusieron un video ahí explicativo, ¿verdad? Sin mayores detalles, pues ahí en la ponencia el colegio explicó que se habían hecho asesorar por la misma persona que planteó la estructuración del fondo de jubilaciones del Poder Judicial. Y bueno, finalmente luego votamos, ¿verdad?
y no voy a entrar en esos detalles de la legalidad o no, porque hay colegas que ya han planteado pues, recursos de revisión, administrativos, reclamos, amparos, ¿verdad? Diferentes instrumentos legales en contra de esto, pero la realidad es que no hubo oportunidad de preguntas y respuestas. Para mí personalmente se echó de menos, digamos, tener una estrategia de comunicación más abierta, más comprensiva, que permitiera responder muchas pregunas. Entre Claro, ellos, ¿cuánto es la plata que hay ahorita en el fondo hasta el día claro. de hoy? ¿Verdad? Yo busqué información pública, no la encontré, ni siquiera encontré los estados financieros auditados al 2023. Entonces, también eso es una gran interrogante porque eso nos lleva a pensar entre esas opciones que planteó el colegio, sin mayor detalle de información, ¿cómo se va a instrumentalizar eso? Sí, ¿verdad? Y más allá de la situación que pasó el 6 de julio, el descontento ante la falta de información, creo que vale la pena reflexionar un poco sobre hacia dónde nos está llevando el colegio, que es lo que hasta hoy, digamos, virtualmente tenemos, ¿verdad? Pues por ahí hay grupos organizándose para solicitar una asamblea extraordinaria para hacer la anulación de esto. Eh, y yo coincido con esa solicitud en el sentido de que estoy matriculado con la idea de que se debe ejecutar la sentencia, estoy matriculado con la idea de que se debe instrumentalizar el fondo de pensiones que está contenido en la ley 3245, pero también estoy matriculado en que eso se debe hacer sobre dos aspectos fundamentales. Uno es la justicia social y otro es la sostenibilidad financiera. Y esa es la discusión que tenemos que tener. ¿Por qué lo primero? Porque recordemos que hoy, igual que don León, que en paz descanse, hay colegas que ya partieron. Hay colegas que hoy tienen 60, 65, 70 o más años. Que si no tenemos claridad y no los cobijamos dentro de esa cobertura, en el diseño de ese fondo, los vamos a dejar por fuera, en indefensión, en una situación desequilibrada e injusta. Entonces, me parece que es apropiado que todos, incluidos nuestros, incluidos los líderes que eligió el colegio en la junta directiva, nos sentemos en la mesa y decidamos instrumentalizar, porque es que esto va más allá de la ejecución de la sentencia que hoy, y bueno, que el 8 de julio el colegio presentó el escrito indicando el cumplimiento del requerimiento de la jueza de ejecución, más otros alegatos que están por ahí. Vale la pena que nos sentemos para definir y responder esas respuestas y hacer una campaña de información abierta, clara, que permita crear una solución. No es un problema fácil de solucionar, Belisario. ¿Verdad? Bueno, aquí puso usted el video, los que estuvimos ahí, pues en el video no se logra registrar tanto la energía que había en ese momento, ¿verdad? Y el descontento. Pero bueno, ahí está don Didier y compañía, que lideraron un poco la conversación posterior a esto y que, bueno, para dicha nuestra, a partir de ahí se creó un foro de comunicación que ha recogido a un montón de colegas. Entonces, así es. Le quiero decir, o sea, el problema principal en cuanto a la justicia social, que es uno de los pilares por los cuales yo he comenzado a abogar, es que tenemos que definir con claridad qué vamos a hacer de aquí para atrás con los colegas que están más grandes, que tienen más años de agremiados, ¿sí? Y qué vamos a hacer de aquí para adelante con los colegas que son más jóvenes, los que se vienen colegiando, ¿verdad? Ese 5% que acaba de pasar la prueba del examen de excelencia, porque hay varios elementos que tal vez cuando pensamos en el fondo de pensiones, pensamos solo en que tenemos que definir un monto, pero no podemos, primero, de acuerdo a la redacción del artículo 3 de la ley 3245, Belisario, no se puede definir un monto si no tenemos claridad de cuál va a ser la estructura financiera que va a tener el colegio en su manutención, porque el artículo Claro, define cuánto va para cada lado. ¿Sí? Claro, en eso se requiere, y que fue también lamentable no en la última, en la penúltima, en la anterior asamblea ordinaria, que tampoco hubo posibilidad de discutir la liquidación de presupuesto. No hubo oportunidad de discutir el presupuesto 2024. Si yo le pregunto a cualquier agremiado o agremiada si lo conocen, no lo conocemos. No sabemos en qué y cómo se invierte el dinero. Si es en actividades sociales, si es en compra de activos, si es en
en distribución en regionales, etcétera. Y eso tiene que pasar por el tamiz necesariamente de un plan anual operativo, de un plan estratégico para poder decidir, vamos a llevar el colegio en los próximos 10 años a esta línea, a esta meta. Y eso no lo tenemos en el colegio. Y peor aún, no se ha determinado cuánto de lo que indica el artículo 3 se va a destinar a gasto meramente operativo y cuánto es el gasto que el dinero que se va a invertir en este fondo de pensiones proveniente del timbre. Y usted hablaba ayer una cosa muy importante que me llamó la atención, que era que el acuerdo de la Asamblea Última se podría interpretar de diferentes maneras. Sí. Una de esas es que solo los que compramos timbres tenemos derecho a que se nos depositen. Bueno, ahí excluimos a todos los abogados y abogadas del sector público. Y eso voy a leer la opción 2, ¿verdad? Que es como se conoce lo que virtualmente se aprobó en la Asamblea del 6 de julio, para darle contexto a los colegas que no están al tanto, y a partir de ahí le digo cuáles son las posibles interpretaciones, que ojo, Belisario, no deberíamos estar interpretando usted ni yo. Eso debía haber llegado a un criterio claro, reglamentado, borrador, antes de ir a votar. Pero en ausencia de ello, pues nada, aquí nos toca hacer el Nostradamus interpretativo para entender hacia dónde apunta la dirección de esto. Pero dice, y cito, constituir el fondo de jubilaciones y pensiones del Colegio de Abogados y Abogadas con los aportes por concepto de ingresos provenientes del timbre del colegio según la ley 3245, que no define cuánto es para cada cosa. Y el aporte voluntario que decidan realizar cada persona colegiada por una suma constante, para el cual se mantendrá en cuentas individualizadas. Y ojo, este es el aspecto fundamental que da luz a varias interpretaciones, donde se registrará el aporte del timbre, el aporte voluntario personal y los rendimientos correspondientes, y autorizar a la Junta Directiva a realizar las acciones correspondientes ante el Tribunal Contencioso Administrativo por la ejecución de sentencia que en este momento está activa en favor de los agremiados, y la Superintendencia de Pensiones para la implementación del fondo. Entonces, ojo, vea esto. Estamos hablando entonces que esta opción plantea un régimen de naturaleza individual, ¿verdad? Entonces dice por los aportes del concepto de ingresos provenientes del timbre y el aporte voluntario que decida realizar cada persona. Entonces uno lee esto en cuentas individualizadas, uno lee esto y uno podría decir, bueno, la primera interpretación que favorece a los litigantes, aunque el artículo 3 no hace distinción, dice básicamente a los abogados y otra serie de posiciones que nombra el artículo, abogados y abogadas. Uno podría interpretar que entonces esas cuentas individualizadas el colegio va a instrumentalizar alguna forma para que cuando uno se mete a la página del Banco de Costa Rica a comprar un timbre, yo le pongo ahí mi número de colegiado y va, ¡pum!, para mi estado de cuenta, ¿verdad? Los 275 pesos de la autenticación, ¡pum!, a nombre de Alan, a nombre de Belisario. Más si yo decido poner un aporte ahí de 10,000 pesos, 15,000 pesos, 20,000 pesos todos los meses, ¿sí? Entonces significa que yo me hago mi propio chanchito, como se dice popularmente, y le voy echando yo hasta mi retiro. La otra interpretación que uno podría tener de esto, ¿verdad?, porque no se aclara en cuanto a cuentas individualizadas, es que podría ser que el colegio dice, bueno, yo voy a recibir este mes 100 pesos por timbres y tengo 5 colegiados. Tomen, le pongo 20 pesos a cada uno de los colegiados que estén activos. Y eso nos lleva a otras interrogantes, ¿verdad? Que pensaría yo que desde la perspectiva de justicia social, digamos, esto se acerca más a lo que está indicado en el artículo 3 de la ley 3245, ¿sí? Entonces sería como una mezcla entre reparto e individualización, en el sentido de que el dinero se da a todos por igual en una prorrata sencilla a los que estén colegiados, pero eso me hace a mí generarme otras preguntas a falta de información y a falta de un borrador reglamentario. Entonces, Belisario, usted me dice, Alan, pero entonces, ¿cuánto de eso va a ser? No se sabe. Si entraron 100 pesos, ¿entre cuánto los van a distribuir? ¿Entre los agremiados que están activos? ¿Entre todos, incluidos los suspendidos?
o cómo se va a hacer la distribución entre los que tienen la cuota al día o no tienen la cuota al día, cómo se va a hacer la reglamentación. Así ¿Verdad? es. Entonces, eso deja interrogantes. En la primera interpretación favorece sin duda a los litigantes y la segunda interpretación favorece a todos por parejo, ¿verdad? Don Alan, permítame un segundito y disculpe que lo interrumpa aquí y ya volvemos a retomar la idea, pero tenemos una serie de compromisos acá en el programa El Abogado en su Casa, recordándoles que estamos en vivo, en directo, a través del canal Alta Visión en diferentes cableras de nuestro país. Estamos en el canal de YouTube del Abogado en su Casa y estamos en la página del Abogado en su Casa en Facebook. Y estamos también en CRC 89.1 Radio. Saludes a la distancia a nuestro comandante en jefe, don Andrés Quintana, que hace días no lo saludamos, hace días no lo vemos. Vamos a ir a un pequeño corte comercial y ya regresamos aquí al Abogado en su Casa. ¿Es usted microempresario? ¿Sueña con llevar su negocio al siguiente nivel? Entonces, Emprender Juntos es para usted. Un programa hecho por y para nuestros microempresarios. Cada martes a las 6:30 de la tarde. Únase a nosotros para conocer las historias inspiradoras de aquellos que están moviendo nuestra economía. Compartiremos consejos prácticos y experiencias reales y todo lo que necesita saber para hacer despegar su negocio. No lo olvide, todos los martes 6:30 de la tarde. No se lo pierda. El corazón del cooperativismo es el bien común, que surge de buscar la unión de las personas para lograr una meta que se traduce en bienestar para todos. Las cooperativas son empresas con rostro humano que trabajan por el crecimiento económico con equidad social. Aprendamos a vivir los valores y principios del cooperativismo para ser mejores cada día. Mi corazón. Hoy celebramos lo que nos une, que somos gente buena, de una hermosa tierra, que ama el trabajo, que cree en los más altos valores, que cuida el ambiente y que celebra con alegría lo que nos ayuda a progresar. Por eso, tras 59 años llevando energía y conectividad que mueven la vida en la zona Coopes Santos, seguimos unidos, creciendo y trabajando para ser el motor de desarrollo de los hogares, comercios e industrias, con la promesa de estar día a día en el corazón de nuestra gente, a la que nos debemos. Coopes Santos, lo que nos une. En Mueblería Pérez Luna garantizamos calidad, servicio y originalidad en cada mueble. Descubra la autenticidad desde Sarchí. Mueblería Pérez Luna, el arte de la madera. Puede encontrarnos en redes sociales como Mueblería Pérez Luna o contactarnos al 89 51 86 25. Su espacio, nuestro compromiso. Bien, continuamos aquí en el Abogado en su Casa. Retornamos hasta nuestros estudios centrales acá en la ciudad de Cartago, propiamente del Abogado en su Casa. Estamos en el programa de esta noche completamente en vivo a través de canal Alta Visión. Saludo especial a todos los que nos están siguiendo y reportan sintonía en la zona en donde tiene cobertura Alta Visión. También estamos por la página Facebook del Abogado en su Casa y nuestro canal propio, el canal del Abogado en su Casa. Y finalmente estamos también en radio 89.1, radio CRC 89.1 radio, para que usted pueda dar el me gusta o por lo menos reportar la sintonía desde diferentes partes del mundo, donde quiera que nos están viendo. Hoy estamos hablando del derecho a la pensión que tenemos los abogados y abogadas. Y aquí me voy a meter yo, don Alan, porque yo tengo 64 años, he cotizado, he tenido 41 años de ejercicio de la profesión. Hay cientos de colegas que tienen el derecho justo y merecido después de haber litigado, después de haber colaborado comprando el timbre y pagando el timbre, porque recordemos que el timbre en realidad es una contribución que dan los agremiados y agremiadas.
y tienen la ilusión, el deseo de poder compartir y tener pues una calidad de vida digna cuando ya tumbamos la barrera de los 65 años. Creo, Michael, que tenemos un videito de la asamblea en donde no se pudo discutir, no se pudo hablar, no se permitió a los compañeros que tenían dudas sobre el tema. Veamos rápidamente si tenemos ese video. En cumplimiento a la convocatoria, sometemos a votación las opciones viables para cumplir con lo quedado en la sentencia anterior. La Asamblea puede decidir por la opción 1. Bien, es parte de lo que sucedió el 6 de julio, donde, bueno, se mancillaron los derechos de las abogadas y abogados de Costa Rica por parte de la Junta Directiva. Don Alan, usted estaba haciendo un análisis sobre el tema de la justicia social, la necesidad de poder tomar una decisión con respecto a los colegas de aquí para atrás, todo el esfuerzo que se hizo, y además el tema de la sostenibilidad con respecto a la propuesta. Yo creería que habría que hacer una mesa de trabajo, una amplia participación de especialistas en el tema y personas interesadas como para buscar un régimen y tener una implementación del régimen de pensiones que sea realmente sostenible en el tiempo y que venga realmente a ser un acto de justicia con los abogados y abogadas, don Alan. Así es, totalmente, porque es que hay varios elementos que juegan en contra. La pirámide demográfica costarricense y el mundo en general se ha venido reduciendo. Cada vez las personas queremos tener menos hijos e hijas. Y además de eso, particularmente en el caso de Costa Rica, la expectativa de vida al nacer ha venido creciendo, ¿no? En Costa Rica la expectativa de vida en promedio de los hombres llega a 78 años y de las mujeres a 82 años. Entonces, imagínese usted cómo dar sostenibilidad a un régimen vitalicio, digamos, sin ningún tipo de tamizaje financiero, digamos, valoración de la sostenibilidad financiera que esto tenga, más que de cualquier efecto que pueda producir el filtro que genera, digamos, el examen de excelencia. Entonces, habiendo dicho esto, la realidad es que mi percepción hasta el día de hoy, con la información que tengo, leyendo la información de los colegas que han dado batalla en los tribunales, de la gente que ha aportado el tema, la información que el propio colegio ha aportado, de los estados financieros, etcétera, el criterio que yo me he construido hasta hoy es que se debe hacer una separación en la asignación de fondos de aquí hacia atrás, teniendo certeza de cuánta plata hay en el fondo. De nuevo, porque no hay una información actualizada, digamos, en tiempo real o reciente que permita entender cuánto es el rubro, ¿sí? Para saber de qué tamaño es la olla y con cuánto la compartimos. Y el otro es que para garantizar esa sostenibilidad definitivamente tiene que elegirse salomónicamente un método de cuentas individuales hacia el futuro, ¿verdad? Es decir, las economías más avanzadas en temas de régimen de pensiones en Latinoamérica han transitado entre regímenes de reparto y regímenes individuales y luego una mezcla de ambos. Incluso otros gremios en Costa Rica de colegios profesionales han tenido que hacer esa separación en situaciones similares a las que en este momento está pasando el gremio de abogados para poder asignar hacia atrás y hacia adelante una metodología con claridad, porque evidentemente las cuentas individualizadas, como está propuesto en esta opción 2, van a favorecer a quien hoy está comenzando la carrera. Pero, por ejemplo, usted, don Belisario, ¿verdad?, que ya tiene varios veranos aquí, ¿en qué momento usted va a construir eso? Porque no está arreglado. ¿Y a qué edad se retiro? A los 50, a los 60, a los 70 años. ¿Y quién cumple esos requisitos? Van a haber cuotas mínimas. Entonces, imagínese usted que cotizó los últimos 10 años, por ejemplo, porque decidió estudiar Derecho como segunda carrera y comenzó a los 50 años y ya va por 65 y no cumple las cuotas mínimas como en la caja. Entonces no puede retirar ese fondo. ¿Y ese fondo cómo lo vamos a retirar?
en tractos, en una estimación de esperanza de vida, lo vamos a retirar vitaliciamente, de qué monto, cómo va a ser, ¿verdad? Son todas preguntas que nos dejan en cualquiera de las interpretaciones. En la interpretación en la que usted aporta su timbre a título personal, que eso termina favoreciendo a los litigantes porque son los que generan timbres, excepto los que, como usted, litigan en la materia de familia y laboral, o el otro en el que mes a mes, entre abogados que estén, se reparte lo que entra ese mes en los timbres y ya ahí queda asignado en su estado de cuenta personal. Pero el tema es, ajá, ¿y cuál es ese criterio? Porque la ley no hace distinción, activo, no activo, suspendido, ¿sí? Entonces, la realidad es que hay muchísimas dudas. Entonces, yo, igual que usted, coincido en que hoy más que nunca, como gremio, la forma de darle celeridad a esto es sentarnos juntos a buscar un modelo viable en el medio de esta complejidad, ¿sí? No es una tarea menor, pero tenemos que hacerla, porque si no nos vamos a echar otros 10 o 15 años en este pleito y hay algunos colegas que lamentablemente, igual que don León, cuando lleguemos a un acuerdo para instrumentalizarlo, ya no van a estar, ¿sí? Entonces, y esto es un llamado abierto también para la junta directiva. O sea, la realidad es que hay muchos colegas apasionados en el tema que están dispuestos a sentarse en una mesa de diálogo para poder llevar a la asamblea una propuesta de borrador de reglamento discutida, acordada, bien comunicada, con anticipación, que le permita a las personas tomar decisión sobre su futuro, y a los que ya nos llevan un montón de años de ventaja, como su caso, don Belisario, que también sepan cómo esto va a impactar su realidad económica. Y ojo, es que esto, por cómo está redactada la norma, esto no deja por fuera a nadie. Si usted es funcionario judicial, funcionario público, empleado en una relación personal dependiente, en una empresa privada y toda la vida ha estado en eso, la ley no deja por fuera esto. Entonces, así es fundamental. Así es, don Alan. Ahorita estaba recordando, y por eso es muy importante esta conversación entre usted y yo, y que nos están viendo muchos abogados y abogadas de Costa Rica. En el año 2000, cuando yo tuve la dicha de servirle al país desde la Asamblea Legislativa, tuvimos una discusión importantísima con respecto al régimen de pensiones de los trabajadores. Y fue donde se creó la ley del trabajador. Y precisamente fue una mesa de trabajo muy amplia, muy participativa, lo que permitió prácticamente un cambio histórico en Costa Rica con respecto al tema de las prestaciones laborales, y convertimos un 3%, que era una expectativa de derecho, en un derecho real para el trabajador, para crear uno de los pilares del sistema de pensiones de Costa Rica. No fue lo mejor en aquel entonces, posiblemente. Ha tenido que corregirse tal vez durante estos últimos 24 años, pero fue producto de un diálogo nacional, de una mesa de trabajo, y por eso creo que no hay otra posibilidad para la Junta Directiva que abrir los espacios de diálogo, que permitan recibir los insumos de muchos colegas que pueden aportar ideas valiosísimas para poder implementar un derecho que ya la ley lo dice, la sentencia de la Corte lo dice, y es una necesidad precisamente para los gremios como derecho, para el gremio como derecho adquirido. Y sí creo que es importante darle pensamiento al tema de la sostenibilidad, porque tampoco es crear un régimen de pensión que en 3, 4 o 5 años ya no exista, ¿verdad? Vaya que reformarlo, porque le estamos dando 3 pesos a cada abogado o abogada. Exacto. Entonces, Exacto. Sí, totalmente de acuerdo. Y ojo, esto no es ajeno a la realidad social. Usted lo sabe, con la Ley de Protección al Trabajador y su modificación, se le han tenido que hacer arreglitos. Lo mismo pasó con el régimen chileno, que históricamente ha sido ejemplar en la región. Aquí el tema, ¿verdad? Y tal vez esto va a ser un comentario impopular, es: no basta con ser activista en el tema. Hay que informarse, hay que poner por delante la justicia social y la sostenibilidad financiera como dos elementos fundamentales. No basta con ser activista, tenemos que
tomar el tiempo de trabajar activamente en esto, de involucrarnos. No solo señalar, no solo ordenar, no solo quejarse. Y en esto hay grandes colegas que han hecho un gran trabajo, como los que usted mencionó al inicio de esta transmisión. Pero la realidad es que hoy más que nunca debemos todos sentarnos en este discurso conciliatorio, todos, ¿verdad? Agremiados, junta directiva, y buscar un discurso de consenso. No vamos a tener una solución perfecta, porque es un tema complejo, pero las complejidades nos traen oportunidades de mejora y de transformación, siempre. Entonces, la realidad es que es muy importante que cada uno de ustedes que nos ve, que nos escucha, por el medio que sea, también entienda que hay una responsabilidad individual de cada quien de involucrarse, de informarse y de construir su criterio y de tomar una decisión, porque no le conviene a los agremiados, es a los que más nos perjudica no llegar a un acuerdo, ¿sí? Y tenemos que hacerlo, porque lamentablemente las situaciones como están ahora no conviene a nadie, no hay claridad, no se sabe qué va a salir de esa reglamentación, ¿verdad? Que, de nuevo, pienso yo que por el comportamiento de la Superintendencia de Pensiones necesariamente va a requerir que sea aprobado por la Asamblea General, pero tenemos que ir tomando pasos en avanzada sobre eso y ser proactivos, porque definitivamente, más allá de la ejecución de sentencia, yo personalmente me gusta mucho la idea de que seamos nosotros los agremiados los que definamos las reglas de juego para nuestro propio régimen de pensiones, y no que lo defina un juez de la República en el mejor de su conocimiento. Entonces, creo que también es importante todos sentarnos, así, tomar cartas en el asunto, pero a dirigirnos hacia un discurso de consenso. Así es, don Alan, yo creo que ahí es un punto medular lo que nos corresponde. Ahora bien, ¿qué viene de aquí para adelante a partir del 6 de julio? ¿Debe la SUPEN tomar algún acuerdo en particular? ¿Debe el Tribunal Contencioso tomar algún acuerdo en particular? ¿Qué acciones recursivas eventualmente se pueden o se están estableciendo de cara a generar la nulidad de la Asamblea o la revocatoria del acuerdo? ¿Qué sabe usted, don Alan? Bueno, ya hay múltiples, múltiples iniciativas al respecto y presentaciones. Varios colegas han presentado recursos de revisión, han presentado reclamos ante la propia Junta Directiva, ante la Fiscalía del Colegio de Abogados, ante la Sala Constitucional, ante el propio contencioso administrativo. Así que, bueno, desde la perspectiva procesal, pues ya el 8 de julio el colegio presentó el escrito de cumplimiento y otros alegatos, lo hicieron igual todas las partes, pero sí hay reclamos al respecto. Entonces, aquí dependemos de lo que resuelva pues la jueza de ejecución que tiene asignada el caso, ¿verdad? Más todos los reclamos alrededor que hay sobre eso, porque pues también hay reclamos de naturaleza disciplinaria y algunos otros. Habiendo pasado esto, porque hay una iniciativa de varios colegas que hemos solicitado o que estamos en un proceso de solicitar una Asamblea General Extraordinaria para solicitar la anulación de este acuerdo del 6, con el único fin de hacerlo de una forma más integral, ¿verdad? Es decir, de votarlo con información suficiente, preferible con un borrador de reglamento que permita a todo el mundo saber de qué tamaño es la cobija, ¿sí? Entonces, la respuesta a esto depende, estimado Belisario, de lo que resulte de la solicitud de la Asamblea Extraordinaria, de la resolución de ejecución de sentencia de contencioso administrativo, de los recursos de revisión, de apelación, de los recursos de amparo, ¿verdad? Pero suponiendo que se logre vencer todo esto, ¿verdad? Y que se avance con la ejecución, lo que correspondería es hacer una reglamentación que, basado en experiencias previas, el colegio anteriormente en la junta directiva de turno mostró una posición en la que consideraba innecesaria la aprobación del reglamento por parte de la Asamblea General, posición que yo personalmente no comparto. Y la Superintendencia de Pensiones fue la que dijo, mire, yo no voy a aprobar la autorización de la creación de su fondo de pensiones, que yo tengo que regulárselo si la Asamblea General no le aprueba ese reglamento,
¿verdad? Situación Claro. que nos trajo a donde estamos. Entonces, desde ese sentido, suponiendo, ¿verdad? Un caso hipotético, porque hay, digamos, muchas posiciones al respecto sucediendo en este momento. Suponiendo que eso suceda, después de ejecución iría el tema reglamentario, pienso yo, posteriormente la aprobación de la Asamblea, y si todos llegamos a un buen acuerdo, pues a buen término se hace la implementación. Entre más rápido, mejor, para alcanzar todos y lograr algo. Don Alan, voy a comentar aquí, voy a compartir algunos comentarios de algunos colegas o algunas colegas, tal vez algún comentarito rápido a cada uno de ellos, porque el tiempo ya nos está comiendo. Dice doña Dunia, buenas noches, interesante el tema. Es importante que se aclaren los nublados. A mí me parece muy bien esta posición, porque entre más información tenemos, mejor decisión podemos tomar. Don Alan. Sí, totalmente. Y yo coincido con ella. Los nublados es el borrador de un reglamento claro. ¿Qué edad? ¿Cuántas cuotas? ¿Quién se va a pensionar? ¿Desde qué momento? ¿Cómo se va a repartir la plata para atrás? ¿Es un régimen individual de reparto? ¿Cómo se va a individualizar? ¿Cuál va a ser el monto de asignación? ¿Si está activo o no está activo? Por mencionar algunas. Exacto. Doña Teresa y doña Flor Calvo, un saludo a la distancia también. Gracias por sus mensajes. Cris dice, si es un fondo solidario es para todos y no solo para los que pagan el timbre, pues todos pagan la cuota. Ese es un tema de discusión importante que hay que tener también, don Alan, sobre si es o no es solidario. Que ese es el segundo punto de interpretación de esa opción 2 que le decía, que uno podría pensar que es una individualización. De nuevo, ni usted ni yo deberíamos estarlo interpretando, debería ser el propio colegio el que define las reglas claras, pero podría ser eso o podría ser simplemente repartir solidariamente los timbres a prorata entre los colegiados que estén activos o no, ¿verdad? En el mes que ingresaron. Okay. Dice don Mario, considero que lo del timbre no debe usarse para la parte administrativa, para eso son las colegiaturas, los montos de los cursos, alquileres de instalaciones, entre otros. Bueno, aquí está don Mario dando una opinión importante y haciendo un buen aporte, don Alan. Sí, para mí sería el ideal que los gastos operativos tengan su propia estructura de ingresos. Pero la realidad es que el artículo 3 no hace ninguna distinción, por eso es que es tan importante arreglarlo, porque un escenario fatal que podría pasar de acuerdo a ese artículo es que la relación sea 99-1 y no necesariamente para nuestras pensiones. Así es. Dice doña Dulce, ninguna de las opciones presentadas por la Junta Directiva en la asamblea anterior fueron aprobadas por la asamblea. La mayoría de las personas presentes solicitaban participación y diálogo, pero esa mayoría no fue escuchada. No, así es, mi querida amiga, compartimos con eso y es una deuda que tiene la Junta Directiva con los agremiados y agremiadas. Gracias a Mercedes, que reporta sintonía desde San Diego, California, quien nos está viendo allá. Mercedes, un gusto saludarte, un abrazo a la distancia. Falta de respeto a los derechos de los abogados y abogadas, así es, hay que recurrir la ilegalidad del gremio. Ese fondo, dice, no le pertenece al Colegio de Abogados. Bueno, no sé, don Joseph, su opinión, el colegio tiene que formular primero lineamientos para aplicar lo ordenado por el contencioso. Doña Marixa Esquivel, gracias por vernos, ya está, ya sabes por qué te llamé, Marixa, ¿ok? Y ya estás viendo las consecuencias. Qué bonito se escucha, pero ya han existido 3 asambleas y juntas no permiten hablar ni opinar. Así es, doña Sara Montero, eso es lo más lamentable de que las juntas directivas no permiten escuchar a nuestros agremiados y agremiadas. Eso es lo lamentable. Y es indispensable, Belisario. O sea, yo entiendo que tal vez por un tema de rapidez en la asamblea no, pero que hagan diálogos previos, mesas de trabajo. Así es. Y don Edwin, muchísimas gracias. El problema es que no sabemos cuánta plata hay, efectivamente. Necesitamos transparencia en esa información. Don Alan, nos quedan 30 segundos nada más para el cierre. Agradecerle a usted su participación. 30 segunditos nada más con un mensaje final, don Alan. No, gracias por la oportunidad y para las personas que nos ven o nos escuchan, creo que es importante tomar acción en este asunto y participar activamente en favor de todos, incluidos nosotros, basados en 2 pilares fundamentales, la justicia social y la sostenibilidad financiera. Dar contenido a un reglamento basado en esos 2 fundamentos es necesario e indispensable y, por supuesto, sentarnos a dialogar todos, porque si no, no lo vamos a lograr en los próximos 10 años. Muchísimas gracias a don Alan Cruz, licenciado, abogado, especialista en finanzas, también quien nos ha acompañado aquí en El Abogado en su Casa, en este tema que queda abierta la discusión para todos los agremiados
y agremiadas para poder darles toda la información que necesitan. Igualmente, le ofrezco a la Junta Directiva el derecho de respuesta, el que puedan participar activamente. Si don Francisco Cruz quiere venir aquí al abogado en su casa, doña Angélica, usted nada más nos coordina y con muchísimo gusto le damos el derecho, el equilibrio a este tema, pues para que la Junta Directiva pueda expresar su opinión. Pero lo que sí estamos claros, y ahí soy subjetivo totalmente, los colegas necesitamos que se nos resuelva y las colegas necesitan que se les resuelva el derecho legítimo a disfrutar de un fondo de jubilación o de una pensión creada por ley. Bien, muchísimas gracias a todos los que se han estado con nosotros aquí en el abogado en su casa. Muchísimas gracias. Continúan ustedes aquí en Cable Alta Visión y en CRC 89.1 Radio. Concluye El Abogado en su Casa, los martes a partir de las 9 de la noche. Un espacio de apoyo, consultas y consejería legal, donde los renombrados abogados Belisario Solano, Denis Solano y Pedro Beirute ponen sus conocimientos y experiencia al servicio de todos los costarricenses. Los martes y jueves a partir de las 9 de la noche, aquí por CRC 89.